Hermanos, ¿qué tal? Tengan todos ustedes un muy bonito día. Vamos a comenzar con el seminario parte 12. Si hay fecha para el retorno de Cristo, parte 12. Antes de comenzar con este seminario, con esta clase, vamos a hacer una oración. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por este día. Te pedimos que nos derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros, que nos guíes, Señor, para poder comprender tu palabra. Hoy día vamos a analizar textos bíblicos, Señor, en las que vamos a demostrar que sí debemos conocer el tiempo de tu segunda venida. Guíanos, Padre Santo, con tu Santo Espíritu. Guíanos, Señor, y danos inteligencia y sabiduría para poder comprender y retener lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús y por el perdón de nuestros pecados. Amén. Bueno, comenzamos. Hay fecha para el retorno de Cristo, parte número 12. Ya hemos terminado con el ciclo de conferencias acerca de las citas de Elena de White sobre no poner fechas, ¿no?, en su debido contexto. Hemos analizado una gran cantidad de citas. Vuelvo a repetir, no hemos analizado todas las citas porque el tiempo y todos los casos, sobre todo, no hemos analizado el caso de James White. No hemos analizado el caso de Manuel Lacunza, por ejemplo, que fue un jesuita chileno que también propuso una fecha para la segunda venida de Cristo. No hemos analizado el caso del Nelson Barbour, que fue amigo de Charles Taze Russell, que fue el fundador de los Testigos de Jehová, que también puso una fecha para la segunda venida de Cristo. Entonces, todos esos datos, todos esos casos y las demás citas en las que Elena de White dice que no pongamos fecha, van a estar en el libro que ya está legalizado, gracias a Dios. Ya nos han legalizado el día de hoy, en el libro que va a salir próximamente por parte del ministerio, ¿no? Entonces, bueno, ahí van a estar las citas bien explicadas y bien fundamentadas como tiene que ser. En esta parte ya vamos a comenzar, en esta parte número 12 del seminario, vamos a comenzar explicando sobre algunas citas bíblicas de las que algunas personas dicen: mira, no podemos poner fecha porque la palabra de Dios dice así. Bueno, nosotros vamos a refutar eso y vamos a explicarlo de una manera amplia para que ustedes también puedan tener una base bíblica de cómo se puede refutar esas citas bíblicas en las que nos dicen que no podemos poner fecha. ¿Ok? Vamos a esta clase y la siguiente clase vamos a tratar sobre eso, 2, 3 clases aproximadamente. Bueno, comencemos, hermanos. Comencemos. Textos bíblicos cruciales, ¿no? Son textos bíblicos que debemos tener en cuenta para poder decir que sí podemos saber cuándo Cristo viene. En el libro de Amós, en el Antiguo Testamento, Amós capítulo 3, versículo del 6 al 8, dice lo siguiente: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. La trompeta es para dar un aviso, ¿verdad? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Ah? Jehová no hace nada. La palabra de Dios dice: no hace nada el Señor sin primero revelar su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que el mismo Señor Jehová primero anuncia lo que va a hacer. Él no es traidor, él no es traicionero, él no te acuchilla por la espalda. Jehová no es así. El Señor, nuestro Dios, primero anuncia lo que va a realizar. Una vez que dio el anuncio, después viene el juicio, después viene el acto, después viene lo que él hace. Primero él anuncia. Dios no actúa de sorpresa, él siempre anuncia lo que va a suceder. ¿Por medio de quién lo anuncia? Por medio de sus profetas. A sus profetas le dice: mira, voy a hacer esto, avisa. Entonces el profeta va y avisa. Y ahí recién Jehová ejecuta su obra. ¿Qué más nos dice? Si el león ruge, si el león ruge, ¿quién no temerá?
Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Estos versículos de Amós capítulo 3, versículo del 6 al 8, estas citas bíblicas son cruciales. En ninguna parte de la Biblia, hermanos, se los digo, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Jehová actuó de sorpresa. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que Jehová mandó un juicio sin antes haber anunciado primero lo que va a hacer. ¿Acaso el diluvio fue de sorpresa? No. Anunció, le dijo a Noé, de aquí a 120 años envío el diluvio. Destrucción de Sodoma y Gomorra tampoco fue sorpresivo. Dice la palabra de Dios que Jehová le dijo a Abraham, ¿no? ¿Ocultaré esto, lo que he de hacer a mi siervo Abraham? No lo ocultó, avisó. Entonces, siempre Jehová avisa lo que va a hacer. Siempre. Por lo tanto, su segunda venida, que también es parte de un cumplimiento profético, porque la segunda venida de Cristo también es profecía. La segunda venida de Cristo es profecía, sí. Por lo tanto, si es profecía, ¿será de sorpresa? ¿Acaso no va a anunciar cuándo será su segunda venida? En toda la Biblia, Dios ha anunciado lo que va a hacer. En su primera venida, cuando Cristo vino por primera vez, se anunció el tiempo y el lugar en el que Cristo vendría. Se anunció. La profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, del versículo 24 en adelante, nos dice en qué año Cristo iba a venir por primera vez, en qué año iba a ser ungido. La profecía de las 70 semanas te decía el tiempo. Y en Malaquías te decía el lugar, que era Belén. 490 años ya antes, ¿no? 400 años antes de que Cristo nazca aproximadamente, ya se conocía el tiempo en el que Cristo iba a venir. Ya se conocía también el lugar en el que Cristo iba a venir la primera vez. Interesante, hermanos. Por lo tanto, Amós 3:7 dice que Jehová, el Señor, no hará nada sin primero revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Él anuncia lo que va a ejecutar. Él no actúa de sorpresa. ¿Entendieron hasta aquí? ¿Sí o no? Sí, hermano, gracias. Bien, continuamos entonces, continuamos. Muchas veces cuando uno va y predica el tema de la segunda venida de Cristo y uno dice, Cristo viene en el año 2031, muchas veces algunas personas, ¿qué es lo primero que te dicen? Aparte del día y la hora nadie lo sabe, que es una cita que lo vamos a explicar la siguiente semana si Dios quiere. Aparte de eso, ¿qué es lo que también nos dicen? Nos dicen Deuteronomio 29:29. Oye, te dicen, ¿no? Tú no puedes decir cuándo Cristo vendrá, te dicen, ¿no? Estas personas que están en contra de este mensaje, te dicen, oye, tú no puedes saber cuándo Cristo vendrá. ¿Por qué? Porque Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Así te dicen. Claro, pero tú le puedes responder con el mismo versículo, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Claro, las cosas secretas pertenecen a Dios. Hay cosas secretas que nosotros no sabemos y que en algún momento quizás sabremos si es que somos salvos y nos vamos al cielo y le preguntaremos a Cristo, oye, Señor Jesús, no entiendo esto, ¿me puedes revelar? Y Él, en su infinita bondad que tiene, probablemente nos lo revele, algunas cosas que nosotros hoy en día no sabemos. Pero ¿y las cosas reveladas? Las reveladas sí son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Entonces, ¿qué debería responder usted a la persona que te dice eso? Que las cosas secretas pertenecen a Dios. Lo que tú deberías decirle es, claro, las cosas secretas pertenecen a Dios. Pero ¿qué te hace pensar de que el tiempo de la segunda venida de Cristo es un secreto? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué te hacen pensar eso? No,
El tiempo de la segunda venida de Cristo no es parte de esas cosas secretas que solo pertenecen a Dios, no. El tiempo de la segunda venida de Cristo es parte de las reveladas. ¿Me entienden? ¿Y cómo lo sé? Bueno, vamos a seguir investigando en la palabra de Dios para seguir respondiendo esta pregunta. Vuelvo a decir, el tiempo de la segunda venida de Cristo no es parte de las cosas secretas que pertenecen a Dios. El tiempo de la segunda venida de Cristo es parte de las cosas reveladas que Dios nos ha dado a nosotros para anunciarlo. El tiempo de la segunda venida no es secreto, es parte de lo revelado, por si acaso. ¿Alguna duda hasta acá, hermanos? Creo que Juanita tenía levantada la mano, si no me equivoco. Sí, hermano. Que muchas veces uno se da cuenta cuando es una falsa doctrina porque sacan los versículos de contexto, ¿no? Ujú. Y bueno, la iglesia adventista siempre ha dicho que tener la verdad, ¿no? Pero cuando uno hace eso, como lo que usted decía, así de que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, pues ahí también es como quitar un pedazo porque no está diciendo el resto. Y luego también cuando dicen, por ejemplo, que el día del Señor vendrá como ladrón, y si nada más sacan ese pedacito, pero no leen lo que sigue, entonces, ¿cómo es que se puede complementar todo? Porque el Señor da mucha luz con con todo el texto completo. Así es, estimado Juanita. Y lo más sorprendente es que todo está dentro de un mismo versículo, ¿no? O sea, hay que leer todo el versículo completo y los versículos que están antes y los versículos que están después, como siempre se ha estado haciendo, leer todo y ahí sacar la conclusión, no una parte, porque el diablo también, si nosotros recordamos, el diablo también recitó parte de un salmo para poder decirle a Cristo que se bote al vacío y que los ángeles lo iban a recoger, ¿no? Claro, pero Dios le respondió también con un escrito está, Jesús también le respondió con un escrito está, entonces hay que leer todo en contexto, ¿no? Entonces, el tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando te dicen, oye, pero las cosas secretas pertenecen a Jehová, tú le preguntas y tú le dices, él te pregunta y tú le dices, claro, pero ¿qué te hace pensar que el tiempo de su segunda venida es un secreto? ¿Qué te hace pensar eso? El tiempo de su segunda venida está revelado. ¿Mm? ¿Por qué dices que es secreto? ¿Quién te ha dado, como una vez un pastor dijo, quién a ustedes les ha autorizado para decir que Cristo viene en 2031? Y uno también le respondería con la misma lógica. ¿Y a ti quién te ha autorizado para decir que no podemos conocer el tiempo? ¿Ah? Lógica con lógica, palabra con palabra, como lo hacía Pablo cuando fue a Grecia, ¿no? Entonces, ahí está, hermanos. Deuteronomio 29:29 es una cita bíblica que es para nuestro favor. Está, no a nuestro favor, más que a nuestro favor, está en favor de este mensaje. El tiempo de la segunda venida de Cristo está revelado para nosotros y lo vamos a averiguar en estos momentos y en las clases que vienen. Juanita, te escuchamos. Hermano, el otro día estaba platicando con el hermano Mario de Montemorelos y me decía que a él en la iglesia adventista le decían, ¿y tú por qué dices que Cristo viene en 2031? O sea, porque muéstrame en la palabra de Dios donde dice 2031. Y el hermano Mario me dijo que él le comentó a esa persona. Entonces usted demuéstreme cómo es que en 1844 se cumplió la profecía de las 2300 tardes y mañanas. O sea, porque si va a aplicar la lógica para una cosa, también tiene que aplicar la lógica para la otra. Entonces, no se puede cerrar porque tiene que buscar el conocimiento, o sea, ese conocimiento que Dios da. Claro, y eso es cierto, ¿no? A mí también muchas veces me han dicho, ¿dónde dice 2031 en la Biblia? Entonces yo le digo, ¿y dónde dice 1844 en la Biblia? Ah, pero en 1844 yo llego por la profecía de los 2300 días. Y entonces yo llego al 2031 por la profecía de los 6000 años. Y te lo demuestro. Y ahí es donde se quedan, o sea, se quedan sin palabras porque piensan que no podemos refutar eso, cuando en realidad sí. El tema del 2031 es un tema muy profundo y muy completo y tenemos que saberlo en todos sus ángulos, en todos sus aristas para poder dar un verdadero mensaje, porque el mensaje es completo y debemos saber todo el mensaje completo y poder demostrarlo y defenderlo con un escrito está.
O sea, cualquier pregunta que te puedan hacer se puede refutar. Pues es por eso que están ahí las conferencias de nuestro hermano Víctor San Vicente, que lo ha hecho muy bien, y ahí está todo explicado, ¿no? Acá también en el seminario se está, de una u otra manera, se está volviendo a hacer lo que nuestro hermano ya hizo, pero el mensaje está completo, entonces hay que aprenderlo todo para poder dar una buena defensa de esto, ¿no? Y así otros también se puedan convertir. Otros que no son ciegos y que no son cerrados, porque los que se cierran, bueno, ya es con ellos, pero los que no se cierran, los que aceptan el mensaje, pues bien, sigamos. Sigamos. Bueno, hasta aquí supongo que está todo claro, ¿no? Con estas dos citas que hemos leído, ya ha quedado claro, o alguien tiene alguna duda con respecto a esto. Hermanos, Bueno, ¿sí? bueno, hermano, gracias. Perfecto, perfecto. Dale, continuemos entonces. Vamos a leer entonces una cita también que es muy utilizada por muchas personas para decirnos que no podemos poner fecha o que no podemos conocer el tiempo. Está en Mateo capítulo 24, versículo del 42 al 44. ¿Qué dice el versículo 42? Dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces te mandan la cita, te mandan el versículo y te dicen, ¿ves? Hay que velar, porque no sabemos a qué hora ha de venir Cristo, no sabemos cuándo Cristo va a venir por segunda vez, por eso hay que velar, te dicen. Entonces tú lo único que tienes que hacer, estimado hermano, es seguir leyendo los versículos que están abajo y tú mismo le vas a responder con la misma Biblia, que esa es la idea. Entonces te dice, ¿ves? Tienes que velar. ¿Por qué? Porque no sabéis a qué hora va a venir. Ah, ok, le dices, ok. Bueno, sigamos leyendo entonces. Versículo, vamos a pasar al 44, ¿ya? Versículo 44, ¿qué dice? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ok, está bien. Pero ¿qué dice el versículo 43? Y lo vamos a analizar a detalle como tiene que ser, prolijamente. Pero sabed esto, te dice, te pone, ¿no? La contraposición, pero. En algunas Biblias dice sin embargo, pero es una contraposición, ¿no? Pero sabed esto, dice, si el padre de familia, ponte, si el pueblo de Dios supiese a qué hora, supiese de saber, de conocer, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, si Seña, nuestra hermana Seña, si nuestra hermana Seña, en vez de padre de familia, voy a poner un nombre para que se entienda mejor. Si Seña supiese cuándo Cristo viene, ella velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, ¿quién es el que vela? Es el que conoce el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ellos son los que velan, los que conocen el tiempo. Si el padre de familia sabe, si el padre de familia conoce cuándo Cristo viene, velaría. Entonces yo velo porque conozco el tiempo. En el versículo 42 me dan un mandato. Velad. Velad. ¿Quiénes son los que velan entonces? Los que conocen, los que saben el tiempo. Si el padre de familia, si el pueblo de Dios supiese en qué tiempo habría de venir Cristo, el pueblo de Dios velaría. ¿Y qué nos manda en el versículo 42? A velar. Por lo tanto, ¿quién es el que vela? La persona que vela es aquella que conoce el tiempo de la segunda venida de Cristo. La misma Biblia te da la respuesta para estos versículos. Velad, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Pero más abajo te dice, si tú conoces el tiempo, vela y no vas a dejar minar tu casa. Yo velo porque conozco el tiempo. Y si no conozco, también tengo que velar para conocer. Porque ¿qué significa velar? Velar significa también escudriñar la palabra, estudiar a fondo la palabra de Dios, la Biblia, como también el espíritu de profecía. Y en ese estudio, Dios me va a revelar cuándo Él viene, Cristo me va a revelar cuándo Él viene por segunda vez.
¿Me dejo entender o no? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, hermano. Sí, hermano. Cristo, por lo tanto, Cristo nos dice que velemos para conocer el tiempo de su segunda venida. Acá pone padre de familia y pone saber, ¿no? Si el padre de familia supiese, si el padre de familia sabe cuándo Cristo viene, por lo tanto, vela. Por lo tanto, hay una relación directa entre velar y conocer el tiempo de su segunda venida. Jenny, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Sí, entonces, y tiene sentido, de manera tal de que si conoces, no quedas sorprendido. Así es. Si conoces el tiempo de su segunda venida, no te sorprende, porque ya sabes cuándo Él viene. ¿Cuándo te sorprende? Cuando no sabes cuándo viene. Ahí te sorprende. Pero si ya sabes cuándo va a venir, no te sorprende, pues, ¿no? Es como que tienes una visita, te llega a visitar tu hermano o tu hermana y te dice, mañana te voy a visitar y mañana te visita y ya no te sorprende porque ya sabes que mañana te va a visitar porque te lo avisó, porque Dios avisa lo que va a hacer. Por lo tanto, cuando te mencionen esta cita de Mateo 24, del 42, que te leen el 42, pero tú léeles el 43, ¿no? Cuando le lees el 43 y les haces entender, dice, no, pero aquí la misma Biblia me está diciendo que el padre de familia, si el padre de familia sabe a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Es decir, si el pueblo de Dios, que espera y vigila ansiosamente, quiere que Cristo venga por segunda vez y que está esperando eso, vela. ¿Por qué? Porque conoce el tiempo de su segunda venida, porque sabe cuándo Cristo viene por segunda vez, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Se entendió? Sí, hermano. Bueno, bueno. Espero que sea sí al 100%, no solo unos cuantos, ¿no? Que estén entendiendo esto, porque es muy importante tener claro esto para que no nos agarren pues de sorpresa con las mismas citas del lenguaje, las mismas citas de la Biblia, la misma, ahí nomás te mandan, pero o sea, hay que saber responder esto. Bueno, sigamos. A ver, creo que han levantado la mano. No sé quién ha levantado la mano. Creo que es Josué. Sí, ¿se escucha, hermano? ¿Se escucha? Sí, hermano, sí, se escucha. Es que algunos dicen, o sea, ellos como que te confunden el versículo, ¿no? Dicen, lo leen, uno le lee más abajo y dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón va a venir, entonces velaría, ¿no? Pero ellos dicen, ¿quién es el que va a saber? El padre, no Ujú, nosotros. Eso ujú, dicen, quien va a saber es el padre, ujú, porque hacen semejanza que el padre es Dios, porque él es ujú. el que va a saber, no nosotros, pues. Entonces, en ese caso, ¿cómo sería? No, lo que pasa es que cuando dice si el padre de familia supiese, hace referencia al pueblo de Dios, a la familia, no al padre, porque el padre, obviamente que el padre sabe, el padre es Dios y el padre sabe cuándo viene. Ahí no es porque no hay cabida de decir, oye, y si Dios supiera cuándo viene, ¿cómo? No puedes decir eso. Dios sí sabe cuándo va a venir. Cuando se refiere, si el padre de familia supiese, hace referencia que, bueno, en una familia hay una cabeza de hogar que normalmente es el hombre, obviamente, ¿no? La cabeza del hogar, bíblicamente hablando, entonces dice, ah, bueno, el hombre es la cabeza, entonces, si el padre de familia supiese, como quien diciendo, si la familia sabe, si el pueblo de Dios sabe esto, entonces velaría y no dejaría minar su casa. Porque si Claro, hablamos pues, de Dios, porque si hablamos de Dios el padre, Padre, el Dios Padre sí sabe, obviamente. claro, pues, Sí sabe. claro, claro. A eso Ya, se ya, hermano. refiere. ¿Estamos? Sí, sí. Sigamos. Sigamos, hermanos. Sigamos, ¿ah? Vamos a Lucas, capítulo 12, versículo del 37 al 40, donde también se nos dice algo similar. Dice, vosotros también estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, ¿no? O sea, viene de sorpresa, te dicen, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Pero ¿qué dice en el versículo 37? Una bienaventuranza, dice, bienaventurado o dichosos, o sea, ustedes pueden imaginarse o pueden saber el significado de lo que significa dichoso. Dichoso es bienaventurado, ¿no? Dice,
Bienaventurados los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. El Señor, nuestro Dios, Cristo, Dios Padre, el Espíritu Santo, la Trinidad, la Deidad, la divinidad completa, desean, ¿qué cosa? Que cuando Cristo venga por segunda vez nos encuentre, ¿qué? Velando. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando. ¿Se dan cuenta? Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando cuando Él vuelva. Dios quiere que estemos velando. Sigamos. Aunque venga a la medianoche o a la madrugada, dichosos si los haya así. ¿Qué dice el 39? De nuevo, dice la contraposición. Sin embargo, pero, sabed esto. Si el padre de familia, luego de nuevo dice, si el padre de familia supiera a qué hora había de venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Dios quiere que estemos velando. Por lo tanto, si conoces el tiempo, tienes que velar para que no dejes que minen tu casa. En el versículo 37 también nos da una clave. Dios quiere que estemos velando. Y en el 39 nos dice, si tú conoces el tiempo, pues tienes que velar. Tienes que velar. Si conoces el tiempo, tienes que velar. Si tú sabes en qué momento Cristo viene, tienes que velar. Y dichoso, porque Dios te va a encontrar así, velando. ¿Por qué? Porque conoces el tiempo de su segunda venida. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, Sí, hermano. Hermano. Listo. Claro, entonces. Por lo tanto, hay una relación directa entre velar y conocer el tiempo. Es decir, hay una relación directa en este contexto bíblico que velar, ¿qué va a implicar velar? Conocer el tiempo. Son sinónimos. Bueno, esto se lo llamaría sinónimos en contexto, se lo denomina esto, ¿no? O sea, sinónimos en contexto es decir que dos palabras dentro de un contexto tienen el mismo significado. En un contexto, fuera de ese contexto es otra cosa, pero en un contexto dos palabras tienen el mismo significado. O sea, velar y conocer el tiempo en este contexto tienen el mismo significado. Es decir, conocer el tiempo implica velar y velar implica conocer el tiempo. Velar y conocer el tiempo son sinónimos en contexto en estas citas bíblicas, ¿no? Valga la redundancia. Por lo tanto, yo velo porque conozco el tiempo. Por eso yo velo, porque conozco el tiempo. Y si conozco el tiempo, pues tengo que velar. ¿Se dan cuenta? Entonces, velar tiene una relación directa con conocer el tiempo, ¿ok? Sigamos. Existe una relación directa entre velar y conocer el tiempo. ¿Qué significa una relación directa? En matemática, una relación directa implica que si una variable sube, la otra también sube. Si una variable baja, la otra también baja. Es una relación directa, o sea, que van en el mismo sentido. Por lo tanto, velar y conocer el tiempo van en el mismo sentido. Yo velo porque conozco el tiempo. Yo conozco el tiempo porque estoy velando. Es sinónimos en contexto, es lo que se puede sacar la conclusión de Mateo 24 y Lucas capítulo 12, lo que acabamos de leer. Lucas capítulo 12, versículo 37, que acabamos de leer hace unos segundos, unos minutos, dice, dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre velando. Cuando Él vuelva, os aseguro que se ceñirá, los invitará a sentarse a la mesa y vendrá a servirles. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre conociendo el tiempo. ¿Ah? Claramente se puede reemplazar la palabra velar por conocer el tiempo. Dichosos los siervos a quienes el Señor encuentre conociendo el tiempo de su segunda venida. Dichosos que cuando Cristo venga por segunda vez, los que lo esperen, conozcan ese tiempo. Dichosos que el Señor, cuando Cristo venga por segunda vez,
encuentre a sus siervos sabiendo que él iba a venir en ese momento, en ese año. ¿Se dan cuenta? ¿Entendieron? ¿Entendieron o Sí, no? hermano. Sí, hermano. Sí, hermano. Mateo 24, 42 dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Yo puedo decir, conoce el tiempo, como te está diciendo, oye, ¿no conoces cuándo Cristo viene? No, pues vela, vela para que lo conozcas. Por lo tanto, si conozco el tiempo, tengo que velar. Y si no conozco el tiempo, también tengo que velar para conocer el tiempo. Por cualquier lado, me lleva a conocer el tiempo. Conoce el tiempo, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Claro, como no sabes cuándo viene, Dios te dice, pues vela para que lo conozcas. Vela para que sepas cuándo viene. Y ahora que sabes cuándo viene, pues tienes que seguir velando todavía. Con mayor ahínco, con mayor anhelo todavía, porque ya conoces el tiempo. Conclusión, si conozco el tiempo, velo. Si no conozco el tiempo, también tengo que velar para conocer el tiempo. Porque velar significa estudiar la Biblia a profundidad. Y en ese estudio, Dios te va a revelar cuando Él viene por segunda vez. Claro, hermanos. Claro y sencillo. ¿Alguna duda que tienen hasta aquí? La misma Biblia se está interpretando así sola, porque no es lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Y eso que todavía no estamos, acá todavía no hemos hablado de Ellen White, qué es lo que dice con respecto a este tema. Estamos haciendo pura Biblia, ¿no? Hermano, Sí, Marcela, te escuchamos. hermana Marle. Marle, perdón. Sí, es que Sí, tiene el nombre de mi nieta. Es que así como Daniel pues los profetas ¿cómo es que le llaman eso? Abraham, los patriarcas. Daniel, los patriarcas, sí. Ellos pasaban, Daniel oraba 3 veces al día, entonces debemos de estar como que si hoy fuera el último día, ¿verdad? Estar orando cada día, estudiando la palabra, porque no sabemos, ¿verdad? Que cuándo viene el Señor, la hora y el día, ¿verdad? Entonces cada día debemos de estar orando, velando y orando. Eso es estar estudiando cada día, 3 veces al día, estar orando y estudiando la palabra, el tiempo que cuando andamos así, salimos a la calle a ser mandados, debemos de andar en nuestra mente, andar orando, ¿verdad? Porque no sabemos, ¿verdad? Entonces, algo que nos puede pasar en el camino y andamos, debemos de estar siempre orando. Así es, hermana. Si conoces el tiempo, debes seguir velando. Y Sí, si no así es. conoces, debes seguir velando para que conozcas, porque el hecho de velar y de estudiar la palabra te va a llevar a conocer ese tiempo. Es así, porque ¿quiénes son los que conocieron el tiempo de la segunda venida? ¿Quiénes son los que dijeron, Cristo viene en 2031? ¿Quiénes son los que dijeron eso? ¿Personas que les vino a la mente de la nada el año? No, son personas que se han dedicado a estudiar a profundidad la palabra y descubrieron eso. ¿Por qué? Porque velaron. Entonces, como velaron, conocieron el tiempo de su segunda venida. Entonces, si conoces el tiempo, conclusión, ¿no? Si conoces el tiempo, vela. Y si no conoces, vela para que conozcas el tiempo. ¿Estamos, hermanos? ¿Está claro? Hermanito, Dime, con la Senia. con la primera venida, entonces los judíos no velaron, no conocieron el tiempo. Oh, con razón. Algunos sí, solo que tenían estereotipos, preconceptos de que Cristo iba a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores con toda su gloria. Y ellos dijeron, qué bueno va a salir de Nazaret, dijeron ellos. Cuando vieron a Cristo, que decía que era el Mesías, ellos dijeron, no puede ser, porque Cristo tiene que venir con toda su gloria. Por eso es que rechazaron a Cristo. Hay otros sí que no sabían, pues, porque no estaban más confiados en sí mismos que en lo que decía la palabra de Dios, ¿no? O en Dios, en todo caso. Es por eso que vino, ¿quién? Juan el Bautista, para poner todo, ¿no? Las cosas sobre la mesa para decir, mira, Él es el Mesías.
¿Quién lo anunció? La profecía de las 70 semanas. Es por eso que cuando los fariseos, mira, hay una linda historia que recomiendo leerla, que lo cuenta Elena de White también en el Conflicto de los Siglos, que dice pues que cuando, cuando matan a Cristo, los fariseos, algunos de ellos sí sabían que él era el Mesías, sabían que le habían matado al Mesías. Entonces ellos dijeron, oye, el tiempo, ya es tiempo de que aparezca un Mesías, pero acabamos matando al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Comenzaron a levantar falsos cristos, falsos Mesías. Entonces, cualquiera que venía decía, yo era Cristo, entonces ellos, mira, los fariseos, al final los fariseos terminaron levantando a un falso Mesías, y mira, y vino la destrucción en el año 70, ¿no? Entonces, porque ese falso Mesías les decía, vamos y ataquemos al Imperio Romano, hagamos un golpe de Estado y todo, que es lo que Cristo no dijo nunca. Entonces, no es que no conocían el tiempo, conocían, solo que el estereotipo, el preconcepto que ellos tenían de su primera venida estaba equivocado, ¿no? Entonces ellos decían, mira, es el Mesías, pero ¿cómo el Mesías puede venir así de manera pobre, o sea, ¿no? Sin una persona que no tiene mucho dinero ni nada por el estilo? Entonces rechazaron eso por el preconcepto que tenían. Pero la profecía estaba clara, las 70 semanas. Entonces te pones a preguntar, incluso Guillermo Miller, Elena de White en el capítulo 19 del Conflicto de los Siglos es clara cuando dice, todos los periodos que se han dado en la Biblia, los periodos proféticos bíblicos, son periodos cronológicos exactos, dice. Todos. Entonces ella se hace la pregunta y dice, si Cristo anunció el tiempo de su primera venida, ¿qué te hace pensar que no va a anunciar el tiempo de su segunda venida? Eso todavía no lo leemos, ¿eh? Es una cita que lo vamos a leer más adelante. Y es un bombazo para aquellos que dicen, oye, no puedes poner fechas. Cuando la misma Elena de White dice, si hubo una fecha para su primera venida, ¿qué te hace pensar que no va a haber para su segunda venida, que es la que viene en poder y gloria? ¿Mm? Hermanito, y esa cita que dice que no conocieron el tiempo de su visitación, por supuesto que tiene que ver con todo esto, ¿verdad? Tiene que ver con todo esto. ¿Y sabes qué? La siguiente semana vamos a leer un par de capítulos de un libro que no está en español, pero lo vamos a leer porque ya se ha traducido lo que nos interesa. Y Elena de White dice, pues que bueno, es una profecía de doble cumplimiento, eso lo que pasó con Cristo, ¿no? O sea, hay un paralelismo entre, así como no conocieron el tiempo de su visitación, los fariseos, y lo rechazaron, así también va a haber gente que va a rechazar este mensaje. Y es un ataque directo a quién, a la denominación, porque es para ellos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver la siguiente semana, vamos a ir paso a paso. ¿Está claro, Seña, o tienes alguna duda, de repente algo que no te ha quedado? Está bien, hermanito, gracias. Dale, hermana. Bueno, justo lo que nos comentaba Juanita hace un momento, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 dice, pero el día del Señor, o sea, su segunda venida, vendrá como ladrón en la noche. Mira, viene de sorpresa, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero en otra parte de la Biblia, en Primera de Tesalonicenses nos explica el tema de venir como ladrón en la noche, ¿no? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, 2 y del 4 al 6. Si bien es cierto, segunda de Pedro 3:10 te dice que Cristo viene como ladrón en la noche, bueno, en Primera de Tesalonicenses te aclara el panorama, ¿ok? Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice, versículo 1, 2 y del 4 al 6 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Sigamos. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. ¿Qué significa no estar en tinieblas? No estar en tinieblas significa estar en la luz, estar en el debido conocimiento para poder entender algo. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo a los hermanos, a nosotros? Mas vosotros, hermanos, ustedes están en la luz, no están en tinieblas, están en la luz.
para que aquel día, para que el día que Cristo venga, no te sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino de nuevo viene el mandato, sino velemos y seamos sobrios. Claro, el Señor viene como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Para los que duermen, para los que no velan, para los que no estudian, para los que rechazan la profecía, para los que no quieren entender, para los que no quieren saber, para los que están ahí, como se dice, calentando asiento y diciendo amén, amén, amén a todas las barbaridades y muchas barbaridades que muchos pastores adventistas dicen en el púlpito. Para ellos viene como ladrón. Pero para el hermano que estudia, que no está en tinieblas, que lee la Biblia, que lee los escritos de la hermana White, que lee a los pioneros, que está en el conocimiento, en la luz, para ese hermano no va a venir como ladrón. ¿Por qué? Porque va a conocer el tiempo, no lo va a sorprender. Pablo dice, por tanto, no durmamos como los demás. Claro, ¿quién es el que duerme? La iglesia de la Odisea. La Odisea, una iglesia tibia, dormida. Ahí te sorprende como ladrón. ¿Qué es lo que dice Pablo? Hay que velar, velar. Y de nuevo viene, ¿no? Si el padre de familia supiese a qué hora debe venir el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, cuando te dicen que el Señor vendrá como ladrón en la noche, tú le respondes con Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y le dices, sí, viene como ladrón, ¿para quiénes? Para los que están en tinieblas, para los que duermen, para los que no velan. Pero para alguien que estudia la palabra, que está velando, velando significa pues, aparte de orar obviamente, también significa estudiar la palabra, estudiar la profecía. Entonces cuando tú estudias, Dios te revela y conoces. Entonces como ya conoces el tiempo, gracias a que estás velando y estás estudiando, ya Cristo no te sorprende como ladrón. Amós 3:7. El Señor no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí, hermano? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, hermano. Sí, Bueno, hermano. continuemos entonces. Si se entiende, continuemos. Vamos a sacar las conclusiones. Cristo viene como ladrón para aquellas personas que están dormidas y no velan. Es decir, Cristo viene de sorpresa para aquellas personas que no han escudriñado las Sagradas Escrituras y también para aquellos que no han purificado su carácter. Claro, velar, aparte del tema del conocimiento y estudiar, aparte de eso también implica purificar el carácter que cada uno tiene, ¿no? O sea, hay que velar también es tanto en la parte de conocimiento teórico, pero también por el lado práctico del carácter, también hay que velar por ese sentido. O sea, una persona que quiere, que sabe que Cristo viene en 2031, pues debe ir ya poniéndose a cuentas con Dios, cambiar su carácter y bueno, y pedirle a Dios que nos dé dominio propio para no caer pues en el pecado, en la tentación, en las pruebas que se vienen, que Dios a veces nos suceden cosas a cada uno que Dios nos tiene que pulir para poder tener un carácter santo, ¿no? Claro, eso también implica velar, así que ojo con eso. Aparte del conocimiento, también es el tema del carácter, que es lo que se está haciendo, estudiando mucho en estos días en el ministerio del Cuarto Ángel, ¿no? Entonces, ¿cómo pretendes conocer el tiempo de la segunda venida de Cristo si no has estudiado su palabra? ¿Ya? Es una buena pregunta. ¿Cómo tú pretendes conocer el tiempo si no has estudiado su palabra? Tienes que estudiar su palabra, tienes que estudiar la profecía, obviamente, para conocer el tiempo de la segunda venida. Y como estás en un examen, si quieres aprobar tu examen, tienes que estudiar. Si no estudias, no apruebas. No puedes saber cosas de la nada, tienes que estudiar para que sepas. Así de la nada, no, tienes que estudiar, tienes que estudiar. Entonces, para que conozcas el tiempo de su segunda venida, tienes que estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, velar también implica, ¿qué cosa? Estudiar las profecías que apuntan a la segunda venida de Cristo. ¿Cuáles profecías apuntan a la segunda venida de Cristo? ¿Cuáles son las profecías que apuntan a la segunda venida de Cristo?
¿La segunda venida de Cristo será profecía? Bueno, todas esas preguntas lo vamos a responder en el transcurso del seminario. Vamos paso a paso. Asimismo, velar también significa purificar nuestro carácter, que es lo que les estoy diciendo ahora mismo. Bueno, hermanos, sigamos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice lo siguiente. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído. Acuérdate de lo que has recibido y oído. O sea, acuérdate de lo que has estudiado. Y guárdalo, no lo olvides, guárdalo. Lo que ya sabes, lo que has estudiado, guárdalo. Y arrepiéntete, ¿va? Arrepiéntete de tus pecados, el tema del carácter, conocimiento, carácter, conocimiento, carácter. ¿Qué más nos dice? Pues, si no velas, aquí la condición, ¿no? El sí que está aquí es un condicional. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo viene como ladrón, Cristo viene de sorpresa. ¿Para quién? Para el que no vela. Si no velas, vienes como ladrón. Si no velas. Ahí está la condición, ¿no? Si no velas, vengo sobre ti como ladrón. Si no velas. Vamos a poner, en el sentido lógico, vamos a poner esto en una negación de sentido lógico. ¿Qué dice? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. En vez de decir si no velas, decimos pues si velas, no vendré sobre ti como ladrón y sí sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es el mismo versículo y dice lo mismo, solo que está en su sentido negativo, ¿no? En vez de poner si no velas, hemos puesto si velas, y en vez de poner vendré sobre ti como ladrón, hemos puesto no vendré sobre ti como ladrón. ¿Por qué? Porque estás velando y sí sabrás a qué hora vendré sobre ti. Cristo viene como ladrón para el que no vela. Cristo no viene como ladrón para la persona que sí vela. Y ahí está. Es el mismo versículo, pero dicho de otra manera. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no? Sí, Sí, hermano. Sí, hermano. está claro. Dale. Sí. Sigamos. Apocalipsis 16:15 dice, he aquí, yo vengo como ladrón. De nuevo dice, ¿no? Yo vengo como ladrón. Pero después que dice, bienaventurado, dichoso, el que vela, o sea, bienaventurado el que conoce el tiempo y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ustedes saben, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo primero que se les vino en los ojos? Que ellos podrían ver que su desnudez, dice la palabra, vieron su vergüenza, estaban calatos, vieron desnudos. Eso es, cuando pecaron se vieron desnudos, vieron su vergüenza. Por lo tanto, ¿qué dice? Tienes que velar. Bienaventurado, dice, el que vela, el que conoce el tiempo y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Es decir, bienaventurado el que vela, bienaventurado el que conoce el tiempo de la segunda venida de Cristo, para que cuando Cristo venga por segunda vez no te halle o no te encuentre en vergüenza, en pecado, no te encuentre desnudo, sino te encuentre salvo, como tiene que ser. Esos 144,000 que van a estar ahí, vivos cuando Cristo venga por segunda vez. No les va a encontrar en su vergüenza, no los va a encontrar desnudos, no los va a encontrar calatos, no los va a encontrar en pecado. Los va a encontrar pues bien, a cuentas con Dios. Bienaventurado el que vela, bienaventurado el que conoce el tiempo, para que cuando Cristo venga por segunda vez, claro, como conoces el tiempo, entonces ya te preparas te preparas más todavía. Entonces Cristo no te va a encontrar en pecado, no te va a encontrar en vergüenza. Claro, viene como ladrón, pero después dice, bienaventurado el que vela, para que no le sorprenda como ladrón, para que no le encuentre en pecado, para que no encuentre su vergüenza, para que no le encuentre desnudo. A eso se refiere. ¿Está claro, hermanos? ¿Entendieron? Sí, hermanito. Sí. Bueno, listo. Estos son los textos bíblicos que se ha tenido que explicar para que ustedes también puedan refutar a aquellos que le digan, personas que les van a nombrar estos textos, y ustedes ya saben cómo responder. Espero que sea así. Espero que sea así. Espero que hayan entendido la clase. Bueno,
También, antes de terminar este seminario, quiero hacer una invitación para que todos que estén acá presentes y para los que no están presentes también, para las personas que van a ver esta clase por YouTube de manera diferida, puedan entrar a la página web del Gran Engaño del Ministerio del Cuarto Ángel de Víctor San Vicens. A la web del Gran Engaño van a encontrar diferentes conferencias, van a encontrar también la conferencia que se titula ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? El mismo título que tenemos nosotros, es el mismo título que tiene Víctor en sus conferencias. Vayan y vean esas conferencias, son conferencias muy importantes, van a ver temas de puertas dimensionales, acerca del mensaje del cuarto ángel, la apostasía omega de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y muchas otras cosas más. Yo invito a las personas, hay personas nuevas también que están entrando a este seminario, que lo van a ver probablemente también por YouTube. Invito a que puedan entrar a esta página web. En el canal de YouTube lo van a encontrar como Víctor San Vicens, así se llama el canal. Y si lo buscan por Google, lo pueden entrar a la página web del mismo canal que se llama El Gran Engaño de Víctor San Vicens. Ahí está todo el tema. Es más, este seminario está basado en las conferencias que ha hecho Víctor, muy bien hechas obviamente, y bueno, y siempre se ha demostrado con un escrito está, ¿no? Que la palabra de Dios y los escritos del Espíritu de Profecía. Hago esta invitación para que por favor vayan y vean estas conferencias que es de mucho provecho para nosotros y para nuestra salvación sobre todo. Bueno, hermanos, vamos a terminar este seminario con una oración. Vamos a terminar con una oración y gracias por haber estado aquí presentes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Te pedimos, Padre, que por favor, que todos los hermanos que han estado presentes aquí en esta clase han entendido al 100% todas las citas bíblicas que hemos explicado. Los hermanos que también lo van a ver por YouTube, también te pido que les des inteligencia y sabiduría para que ellos también puedan entender este tema, esta clase de hoy, Señor, que es una clase muy interesante por lo que nos muestra tu palabra acerca de tu segunda venida. Sí podemos conocer el tiempo. Sí podemos conocer el tiempo. Tu misma palabra nos lo dice, Señor. Tu misma profeta, Elena de White, también nos dice que podemos conocer el tiempo. Quítanos, por favor, Padre, de nuestros ojos esa ceguera muchas veces voluntaria que tenemos de rechazar este mensaje. Hay muchas personas que se aferran a los pastores, a sus iglesias, cuando la fe debería estar en ti, Padre. Por favor, guíanos con tu luz, con tu Espíritu Santo. Tú vienes, Señor, de aquí a muy poco tiempo. 9 años y medio, Padre, para que Cristo venga por segunda vez. Ayúdanos a estar firmes en este mensaje. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Maranata 2031.